Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Desde ya las personas que pasen por el Linear Park podrán ver cambios. Les hablo de los tents o kioscos que están siendo instalados para los participantes del carnaval. Asimismo, desde la Plaza de Turismo han puesto vallas para toda la fiesta cultural. Quienes pasen por el Linear Park por la avenida de L.G. Smith Boulevard podrán ver constante movimiento. Desde la parte de la Plaza de Turismo hacia abajo ya se están instalando todos los tents que vendrán en la ruta del carnaval. Asimismo, las canecas de basura de The Away han sido puestas en cada kiosco para que la comunidad no deje basura en las calles. Asimismo, ayer lunes solo armaron 30 tents para quienes recibieron el permiso para instalarse en una de ellas para disfrutar el carnaval. Seguramente en el transcurso de hoy martes pondrán 30 más. El personal de The Away junto a su equipo están bajando el material y lo están armando. Viendo la experiencia de los años anteriores, por esta razón, hacen que el proceso sea más rápido y queden listos con la armada de estas vallas de seguridad que vendrán en toda la ruta de Oranjestad. Los trabajadores de The Away están trabajando con mucha agilidad y están haciendo un excelente trabajo, viendo que los días fuertes de carnaval se aproximan. Se espera que en el transcurso de esta semana queden listos con todos los trabajos que vendrán en la ruta del carnaval de Oranjestad, con lo que tiene que ver con las vallas de seguridad y los tents que darán sombra y seguridad a las familias. Hablemos de fútbol porque el astro del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, al parecer se perderá algunos partidos por su última actuación contra el Córdoba. Impotencia, mal humor, Cristiano Ronaldo ya venía bastante caliente durante este juego ante el Córdoba y no le salió prácticamente nada. El luso coronó una mala actuación con una agresión a Edimar tras una jugada dividida. El árbitro lo alcanzó a ver y no dudó en enseñarse la roja. De seguro le caerá más de una fecha de suspensión. Cristiano Ronaldo conocerá este miércoles los partidos de sanción que impone el Comité de Competición por su expulsión en Granada. El Real Madrid y Cristiano Ronaldo confían en que el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol aplique la mínima sanción al delantero luso por su expulsión en Córdoba, donde vio la roja en el minuto 83 por una acción sobre el brasileño Edimar. La redacción del acta del colegiado canario Alejandro Hernández, que escribió que Cristiano fue expulsado por dar una patada a un adversario sin estar el balón a distancia de ser jugado, determinará la suerte del portugués en las próximas jornadas. Cristiano lleva unas semanas alterado por todo lo que le ocurre a su alrededor. El Balón de Oro, hasta que supo que lo había ganado, había estado bastante tenso por ser uno de sus grandes objetivos individuales. Su ruptura oficial con su novia Irina, su mala racha ante el gol, todo se le juntó en Córdoba, en una tarde en la que no le salió nada. Asume lo que él mismo definió como un acto irreflexivo y ayer se disculpó con sus compañeros y les dijo que la jugada famosa de su patada y puñetazo a Edimar previamente se vio agarrado doblemente por Crespo y por el propio Edimar. El penalti era claro, pero entre el barullo de jugadores, el árbitro Hernández no lo vio. En Aruba, quienes no quieren quedarse en casa aburridos viendo su celular, pueden hacer un sinfín de actividades que no solo les ayudará a perder peso, sino también los mantendrá muy activos. Una de las particularidades que se pueden apreciar en nuestra isla se remonta a Brasil, pues sí. Les hablo de la capoeira, quien también hace presencia en nuestra isla. Este grupo de capoeiristas realizaron ayer en el Linear Park su tradicional roda, acaparando la atención de quienes pasaban por allí. Pero lo mejor de todo es que ellos tienen sus entrenamientos y son completamente gratis, así que no hay por qué aburrirse. La capoeira es un arte marcial brasileño de origen africano que combina facetas de baile, música y acrobacias, así como expresión corporal. Fue desarrollado en Brasil por descendientes africanos con influencias indígenas y probablemente a principios del siglo XVI. Es conocido por sus rápidos y complejos movimientos que utilizan los brazos y las piernas para ejecutar maniobras de gran agilidad en forma de patadas, giros y derribos. Esto según lo reseñan algunas páginas web. Pero a pesar que es un ritmo de Brasil, en Aruba también ya podemos escuchar este ritmo y mejor aún, practicarlo.
Este grupo de jóvenes de varias edades se reunió ayer en cercanías al Linear Park para hacer una tradicional roda, la cual es una lucha amistosa sin contacto. Allí quienes pasaban por el lugar no podían dejar de mirar lo que este grupo de jóvenes estaba haciendo. Sin importar la edad, el peso, la contextura o si se es apto o no para practicar esta modalidad, ellos realizan entrenamientos los lunes y los miércoles en la noche en la Plaza Betico Cruz. Allí quienes quieran participar y aprender lo podrán hacer completamente gratis. El cuerpo de Paulina Vega, la nueva Miss Universo, cautivó desde el comienzo en Miami. Su salida en traje de baño disparó las calificaciones de los encargados de elegir a la mujer más hermosa del universo. Sin duda, el ejercicio y la comida sana fueron los secretos de nuestra reina. El planísimo abdomen de la señorita Colombia, su hermoso derrier, así como las piernas y brazos tonificados, sin duda llamaron la atención de los miembros del jurado y de los seguidores de Miss Universo. Pero ¿cómo hizo Paulina Vega para lograr ese cuerpazo? Fue un entrenamiento intensivo, venía desde temprano, a las 9 de la mañana, empezábamos diferentes clases, sea la de pilates o el busu o resistencia, pesas. En sus entrevistas, Paulina siempre ha afirmado que no es de dietas, pero sí de alimentarse muy bien. Y así lo confirman los expertos. Tener una dieta de 5 comidas fraccionadas en el día, tener un muy buen desayuno, consumir una muy buena cantidad de frutas, proteínas sanas bajas en grasa, lácteos descremados, consumir huevos si es posible, harinas integrales idealmente, bajar el consumo de grasas saturadas animales es lo ideal. El ejercicio es otro de los secreticos que ponen en práctica las mujeres bellas como Paulina. El ejercicio se puede complementar con masajes reductores que nos van a ayudar a mejorar el aspecto del abdomen y cintura. También podemos complementar con gimnasia pasiva que nos va a ayudar a tonificar todo el cuerpo. Esencialmente cambiar esto, si tú cambias tu mente, tú cambias tu cuerpo. Como en el logro de cualquier objetivo, conseguir un cuerpo tan armonioso y tonificado depende de la disciplina y la perseverancia. Dos cualidades que Paulina sigue al pie de la letra. Y vean este noble video en donde se desmiente el lema de que el perro y el gato no son amigos. Después de que el felino quedara atorado en un vaso, su amigo el perro lo ayudó a liberarse. Un video publicado en el canal de YouTube Others revela que no todos los perros son enemigos de los gatos. En las imágenes se puede ver a un gato intentando sacar su cabeza que está atrapada en un vaso plástico. Luego de varios intentos fallidos para liberar su cabeza, el felino es auxiliado por un perro de gran tamaño. Con una gran facilidad, el canino logró liberar al gato, quien usó sus fauces para poder retirar el vaso que apresaba a su pequeño amigo. En menos de 2 días de haber sido publicado, el video ya ha logrado superar las 190,000 visitas en YouTube. Y cerramos nuestra emisión de Pulso Latino con imágenes de la nueva canción de Romeo Santos a dúo con el salsero Marc Anthony. ¿Quién eres tú? Para aldear y presumir, mejor pregúntale a ella. Al estilo de la película de acción, Romeo Santos y Marc Anthony se enfrentan por el amor de una mujer en el video del tema Yo También. En este video, Romeo encarna a un agente del FBI que persigue a Marc Anthony sin saber que ambos comparten la misma mujer. Esta es la reconocida top model rusa Irina, quien muestra sus sensuales curvas e impresionante belleza en esta trama de ficción que fue grabada en República Dominicana bajo la dirección de Jessy Terreno. Su éxtasis intenso de placer. Yo también lame con mis locuras de poeta y moría por ella. Yo también le ofrecí un amor a los Romeo y Julieta. Soy Alejandra Forero y llegamos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag.